Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy, tenemos un análisis fascinante entre manos. Compara a Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, con un autor contemporáneo, Rodrigo V.S., RVS, le llamaremos. Y la fuente es curiosa, ¿eh? Es un texto que se plantea como una entrevista imaginaria. RVS entrevistando a Rulfo, que ya falleció. Nuestra misión aquí, intentar desentrañar cómo la fragmentación de la mente, la fragmentación psíquica y el silencio artístico, cómo funcionan como motor narrativo en ambos, aunque sean de épocas muy distintas. Y el punto de partida es el gran enigma Rulfo, ¿no? ¿Por qué dejó de escribir después de obras maestras como Pedro Páramo? Parece que RVS busca respuestas ahí, pero quizá también sobre sí mismo. Exacto, es que el texto funciona casi como un rito de invocación, ¿no? Alguien que no está. RBS no solo le lanza la pregunta directa sobre el silencio, cita algo como ¿o acaso me habrías negado el saber por qué dejaste de escribir? Pero es que además aprovecha ese espacio imaginario para volcar su propio trauma, su confusión mental. Menciona, de hecho, explícitamente haber sufrido, dice un prolongado y agudo lapso de esquizofrenia. Y esto, claro, le crea como una niebla, le impide distinguir recuerdos reales de otras cosas, sobre todo ligados a una traición muy compleja, familiar, amorosa, involucra a su padre, a su hermano, a una examante llamada Teresa. Recuerda frases del padre, ¿no? Tipo, hijo, esa muchacha está obsesionada contigo. Esa dificultad para discernir qué es real es clave aquí. Ya entiendo. Y aquí es donde RVC... donde el análisis dice que RVC proyecta esto sobre Rulfo, ¿verdad? La hipótesis que plantea es fuerte. Dice algo así como, solo la fragmentación de la mente y del espíritu puede silenciar para siempre las letras de un hombre. Y añade, y que tú, Rulfo, en algún punto, te desmoronaste como yo, y por eso dejaste de escribir. Justo. O sea, que sugiere que el colapso mental es la única explicación para el silencio de Rulfo. Y así de paso justifica su propia crisis, ¿no? Claro, y lo interesante es cómo esto, según interpreta el análisis, crea como una especie de filosofía de escritura. Lo llaman un etos narrativo. Básicamente, RVC parece querer legitimar la idea de que la única voz auténtica, la escritura de verdad, digamos, nace de la ruina personal, de haber tocado fondo. Y compara la disolución en Rulfo, que él ve ligada a la posrevolución, al mundo rural, familias rotas, la muerte como algo fundamental, su estilo tan parco, la compara con la suya, que es más urbana, siglo XXI, crisis de confianza, temas psicosexuales, una confesión muy hiperbólica, dice el texto. Vale, entiendo. El dolor colectivo y social de Rulfo se transforma, en la visión de RBS, en un dolor más individual, más psíquico. Eso es. El análisis también menciona el arte como un saber hacer con el síntoma. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Suena interesante. Sí, es una idea potente. Es como si el arte fuera una manera de manejar el propio sufrimiento, casi un tratamiento contra el colapso. Si Rulfo usó el silencio, quizá como una forma de resistencia o de procesar algo, RBS parece temer que su propio silencio, si llegara a producirse, fuera señal de que él también se está desmoronando. Hay como un miedo ahí. ¿Y esto cómo se relaciona con el legado de Rulfo, con su lugar en la literatura? Pues se conecta directamente. Rulfo dio voz a esa periferia occidental mexicana, ¿no? A esas zonas rurales, olvidadas, con un estilo que rompió moldes. Claro. Entonces, RBC, al preguntarle a ese Rulfo imaginado si su propio estilo le parece nuevo, creativo, ingenioso, busca como meterse en esa línea. Quiere adaptar esa idea de la ruina como fuente de arte, pero llevándola del campo y lo estructural de Rulfo a lo urbano y lo psíquico suyo. Cambia el paisaje, pero la fuente del arte, la herida, sigue siendo la misma para él. Exacto. Aunque claro, hay que decir que al ser una entrevista imaginada por RBC, el foco siempre vuelve a él, a su propia psique, ¿no? Es inevitable. Entonces, resumiendo un poco, esta entrevista imaginaria funciona como un espejo, ¿verdad? RBS mira a Rulfo, que es un símbolo de la tragedia mexicana, y busca ahí como un permiso para aceptar que su propio dolor, su desmoronamiento, no solo es válido,
sino que es la materia prima, lo que el texto llama su único zapote negro, esa fuente oscura de donde puede salir su literatura. Sí, esa metáfora es muy gráfica. Y las similitudes entre ellos, pues, podrían estar un poco construidas por el propio RBS para apoyar esa idea. Claro, es una interpretación muy personal la que hace. Pero el análisis también sugiere que hay algo valioso en ese acto. Al poner en palabras esa realidad tan fragmentada, esa duda constante entre si recuerda algo o es una pesadilla. Menciona eso de no sé si fui yo el que los alejó a su padre y hermano o si fue Teresa quien me los arrebató. Ya. Esa ambigüedad. Al lograr articularla, consigue expresar una verdad muy difícil. Algo parecido a lo que intentan los personajes de Rulfo, ¿sabes? Transformar esa incertidumbre, esa confusión psíquica, en arte. Bueno, parece que reafirma su vocación, al menos por un momento. Pues nos deja con una reflexión interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto, cuando leemos o interpretamos una obra, estamos viendo más nuestras propias vivencias, nuestras propias heridas, más que la intención original del creador? Algo en lo que pensar desde luego.